Bendice, Señor, ahora este tiempo. Dame la facilidad de palabra para que, a través de tu Espíritu, pueda ser alimento para tu iglesia. En tu nombre. Amén. Como sabéis, estoy haciendo una serie de predicaciones acerca de conocer al Dios de la Biblia. No sé si se escucha con eco, puede ser. No sé si voy a ponerlo así un poquito. Conocer al Dios de la Biblia. Pero voy a hacer un alto. Hoy tenía pensado seguir hablando acerca de Dios, uno de sus atributos, pero la verdad que tengo que decir que en un sentido el Espíritu me ha puesto carga para no seguir en esa línea, sino hacer un alto en el camino, pero un alto que tiene sentido con el tema de conocer a Dios. Me voy a explicar. ¿Sabéis? La palabra dice que hay una tristeza que es conforme a la voluntad de Dios. La tristeza que es conforme a la voluntad de Dios nos lleva al arrepentimiento. Y el arrepentimiento nos lleva a la salvación. Pero hay una tristeza, y se utiliza la misma palabra, tristeza, que es la tristeza según este mundo, pero la tristeza de este mundo, ¿sabéis a dónde nos conlleva? ¿A dónde nos lleva? A la muerte. Pues yo quisiera aplicar esto al tema de conocer a Dios. Hay un conocer a Dios que es peligroso. Y es a lo que me gustaría hoy llamar la atención. Me gustaría que supiéramos que todo el conocimiento de Dios, aun cuando es el conocimiento del Dios verdadero, pero cuando el conocimiento de Dios no nos lleva como iglesia a una mayor relación con Él, es un conocimiento de Dios falso. Mirad, si os fijáis, la palabra nos va a hablar mucho de Dios. Dios se nos va a autorrevelar en la palabra. Él quiere darse a conocer. Él quiere que lo conozcamos. Pero si os fijáis, en la palabra hay muy poco, entendedme lo que voy a decir, de las características especulativas, filosóficas de cómo es Dios. La palabra le dedica muy poco tiempo a cómo Dios es omnipresente, cómo Dios es omnisciente, lo sabe todo. Sin embargo, aquellos atributos de Dios que tienen que ver con tu relación con Él, a eso sí que les va a dedicar tiempo y detalles. Porque hay una gran diferencia entre conocer acerca de Dios y conocer a Dios. Yo, si soy un gran aficionado al fútbol y hay un jugador que me gusta, pues puedo conocer todo acerca de ese jugador. Dónde nació, cuándo nació, en qué equipo jugó, cuántos goles ha metido, pero yo no lo conozco. Conozco acerca de él, pero no tengo una relación con él. Él no me conoce a mí, ni yo le conozco a él. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque es muy fácil que hablando de conocer a Dios y deteniéndonos en los atributos de Dios, la gloria de Dios, la santidad de Dios, la justicia, la misericordia, caigamos en una gran y terrible confusión. Y puedas pensar que conoces a Dios cuando en verdad no le conoces. Insisto en esta idea. Todo conocimiento de Dios que no te está llevando a una más íntima relación con Él es un falso conocimiento de Dios. Jesús hace una advertencia muy dura. Dice al final del sermón de la montaña que en aquel día, hablando acerca de ese día final, cuando nos pondremos a cuenta con el Señor, dice que en aquel día muchos, ¿y sabéis lo que quiere decir mucho? Quiere decir que no son pocos. Muchos quiere decir muchos. Muchos le dirán, Señor, Señor, en tu nombre. ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? Nunca te conocí. ¿Es que Dios no conoce todo?
No sabe tu nombre, no sabe dónde vives, no sabe de quién eres hijo. ¿Qué le está diciendo Jesús? Entre tú y yo nunca ha habido una relación. Yo no sé en nombre de quién hablabas, pero en el mío, en ese hablar en mi nombre porque tú me conoces y porque yo te conozco, nunca te conocí, nunca pasó. Luego, hay una advertencia, y esto es lo que quisiera dejar como primera introducción. Hay una advertencia importante, hermanos. Estamos hablando de conocer a Dios, pero insisto, el conocer a Dios es el conocer que nos abre a una relación con Él. Si no te está abriendo a una relación con Él, está siendo mera información que se queda aquí, pero no cambia nada. Entonces, más que una bendición, puede ser una piedra de tropiezo. Puedes confundirte y creer que conoces a Dios, pero en aquel día te llevarás una sorpresa. Mirad, la palabra conocer en la Biblia, el concepto conocer, sabéis que se utiliza para las relaciones incluso del hombre con la mujer, del matrimonio. Adán conoció a Eva y concibió y tuvo un hijo. ¿Y qué quiere decir conocer? Que tuvieron relación, vínculo. Sí, físico, pero no solamente físico. Pero lo que Génesis no está diciendo es que Adán la conoció como datos. Ah, mira, mide tanto, pesa tanto. Esa no es el conocer. Espero que esta idea esté en la base de lo que ahora quisiera que pudiéramos atender, porque, como decía, creo que de alguna manera me he visto forzado a cambiar lo que tenía en un principio preparado para esta mañana. Y es que pensando en este tema, pensando en que no me gustaría para nada que hablando de los atributos de Dios cayéramos en la tentación de confundir conocer a Dios al conocer acerca de Dios, creo que es bueno que en medio de esta idea de conocer a Dios introduzcamos un nuevo tema, y es sed llenos del Espíritu. Y alguien puede decir, esto parece como que cambia, ¿no? Y en un sentido sí, es un tema aparte, pero lo quiero introducir dentro de la idea de conociendo a Dios, entendiendo el conocer a Dios como una relación con Él. Ahí encaja muy bien hablar de sed llenos del Espíritu. Porque va a ser el Espíritu el que nos va a alumbrar quién es Dios y cómo tú y yo tenemos que relacionarnos con Él. Es el Espíritu el que nos va a abrir no solo una comprensión teórica de quién es Dios, sino una comprensión vivencial, de la vivencia de quién es Dios. Algunos hermanos en esta mañana han dicho, y lo entiendo, han dicho, aunque no te podemos ver con los ojos. Y es cierto, en un sentido como una persona, como yo te estoy viendo a ti o tú me estás viendo a mí, yo no puedo ver a Dios. Pero en otro sentido, con estos ojos, incluso con estos ojos carnales, yo puedo ver a Dios. Cuando yo medito en cómo mi madre me cuidaba, detrás de mi madre, ¿quién estaba? Estaba Dios cuidándome. Mi madre es un reflejo del amor de Dios hacia mí. La autoridad de mi padre y sus castigos, un reflejo del castigo amoroso que Dios tiene por mí. El vínculo que yo puedo tener con Arán como marido y mujer es una expresión, sí, torpe, con dificultades, no magnífica, pero es una expresión en lo bueno de cómo Dios nos ama a nosotros como iglesia. Luego también hay mucho que observar, y todo eso lo podemos ver, conocer a través del Espíritu. Por eso permitidme que haga un pequeño salto en el tema de conocer a Dios y me centre en ser llenos del Espíritu. Pero en este marco de referencia de conocer al Dios de la palabra, al Dios que nos invita a entrar en relación con Él. Y para dar paso a este tema de ser llenos del Espíritu, si me podéis acompañar a la carta a los Efesios,
capítulo 5 de la carta a los Efesios, y vamos a leer un pasaje bien conocido que es del 15 al 21. Pero antes de entrar a la lectura, permitidme detenerme un segundo a explicar la relevancia del Espíritu Santo. Muy rápido. El tema de ser llenos del Espíritu, no voy a entrar en la persona del Espíritu, no es mi intención, pero sí quiero que entendamos que es la persona del Espíritu la protagonista en el tiempo de la Iglesia. Es en este tiempo. El Espíritu es en este tiempo el protagonista. Es el Espíritu el que va a cambiar. Que la vida de la Iglesia, que la vida del cristiano, que tu vida, venga a ser una vida frágil, moribunda o una vida llena de energía y de vitalidad en la fe. Y para eso, permitirme que lo ilustre con un ejemplo. El apóstol Pedro. Mirad, no es casualidad que para el final de los evangelios nos hablan de esa última cena, ¿verdad? Estamos ya al final de la vida terrenal de Cristo. ¿Y sabéis lo que sucede en la última cena? Que Jesús proclama que alguien le va a traicionar. Y entonces ahí sale un personaje bien conocido a lo largo del Evangelio que es Pedro. Y Pedro, por decirlo así, se pone de pie y dice: aunque todos te abandonen, yo no te voy a abandonar. Y esa es la imagen de un Pedro que yo creo que es, no sé si este ejemplo quizá lo he puesto, porque para mí es un ejemplo muy fundamental. Es la imagen de un Pedro que yo creo que está siendo honesto, no está siendo hipócrita. Él no está diciendo, voy a quedar bien con Jesús y le voy a decir, aunque todos te abandonen. No, yo creo que él estaba siendo honesto. Él, en el aposento alto, allí en una mesa con Jesucristo delante, pues él se siente fuerte y ¿cómo voy a abandonar a mi maestro? Aunque todos estos te digan que no, te nieguen, yo no te voy a abandonar. Pero es el Pedro que quiere seguir a Jesús, no te voy a abandonar, con sus fuerzas. ¿Y qué ocurre unas cuantas horas más tarde? Que una mujer, en el frío de la noche, ya no está en el aposento alto, ahora está en el frío de la noche, hay una fogata, él se acerca y entonces la criada está allí del patio y se acerca y tú eres uno de ellos, ¿no? No, yo no soy. Un poco más adelante, no, tú eres uno de ellos, tú hablas como un Galileo, tú eres de allí. No, que yo no tengo nada que ver con él. Y la tercera dice que jurando, no conozco a este hombre. Y lo que nos está mostrando la palabra es la debilidad del seguimiento si no hay el Espíritu. Cuando tú quieres seguir a Jesús por tu propio vigor, aunque lo seas sincero, no llegas muy lejos, unas cuantas horas ya lo has negado 3 veces. Ahora, ese mismo Pedro lo vemos en Hechos. Y ahí no es una mujer sirvienta en la noche, sino es en medio del Sanedrín, en medio de las autoridades, que le cogen y le avisan y le dicen, mira Pedro, es la última vez que tú hablas en el nombre de Jesucristo, no queremos que hables más. ¿Y qué dice Pedro? Yo no conozco a ese hombre. No dice eso. ¿Qué dice Pedro? Decidid vosotros si es conveniente obedecer a los hombres antes que a Dios. Y cuando sale de allí, ¿sabéis lo que hace? Sigue predicando en el nombre de Jesucristo. ¿Cómo es posible que esa misma persona, es la misma persona, en un momento se acobarde, no pueda seguir a Jesús, y en otro, delante de las autoridades que matarán a Esteban? No son autoridades que simplemente te ponen una multa, que podían quitarte la vida. Delante de las autoridades Pedro no se arruga. Pedro sigue con fuerza y dice, yo voy a permanecer en quien he creído.
¿Qué es lo que ha pasado entre el Pedro del final del Evangelio y el Pedro del principio de Hechos de los Apóstoles? La llegada del Espíritu. Y esta es una imagen, yo creo que muy clara, que la Biblia tiene de enseñarnos, donde solo puedes conocer a Dios, tener relación con Él, en la llegada del Espíritu. Si tú quieres conocer a Dios, acercarte a Dios por tu propio vigor, tu propia sabiduría, tu propio esfuerzo, lo vas a negar 3 veces en pocas horas. Por eso digo que la llegada, el tema de ser llenos del Espíritu, es el elemento, la persona fundamental para que nuestra vida no sea una vida de liturgia seca, débil, moribunda, sino sea todo lo contrario, una vida llena de fuerza, de vitalidad y de energía. Es la persona del Espíritu la que cambia, la que va a hacer la diferencia. Acompañadme ahora a Efesios 5 y vamos a leer del 15 al 21. Efesios 5, 15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Me gustaría que pudiéramos, a la luz de este pasaje, empezar a entender la idea de ser llenos del Espíritu, que aquí Pablo lo dice en el verso 18. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Pero me gustaría que pudiéramos ir de lo más general a lo más concreto. Vamos a empezar mirando la carta a los Efesios, muy rápido. Pero es importante entender, porque para entender lo que Pablo está diciendo aquí, estamos en el capítulo 5 y la carta solo tiene 6 capítulos. Para entender la fuerza de lo que Pablo está diciendo aquí hay que entender todo lo que ha venido diciendo. Ahora, de una forma muy rápida, la carta a los Efesios sigue una estructura que es la misma que sigue Pablo en muchas de sus cartas. Los 3 primeros capítulos de Efesios, 1, 2, 3, es la obra que Dios ha hecho. Los beneficios que tenemos en Cristo, en la obra que Dios ha hecho, pasada, presente e incluso futura. Esto es lo que Dios ha hecho y este es el fundamento. Y los capítulos 4, 5 y 6 es tú cómo respondes a la obra que Dios ha hecho. En base a esta obra, 1, 2 y 3, tú cómo respondes, cómo vas a vivir. Tú tienes que vivir en consonancia a lo que Dios te ha dado. ¿Veis? No es un conocer a Dios y lo que Él ha hecho simplemente a nivel especulativo, teórico, para tener más información. Mira qué bonito lo que Dios hizo. No, esto es lo que Dios ha hecho, en base a esto, tú tienes que responder así. Tú tienes que vivir de esta manera. Y por eso, si os vais al capítulo 4, empezaréis a ver que hay un término que Pablo va a empezar a usar, que es andar, que es el término que Pablo utiliza para decir cómo vives. Verso 1. Yo pues, capítulo 4, verso 1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Os he dicho lo que ha hecho Dios. Ahora os ruego que respondáis en vuestra vida, que andéis como es digno. Fijaros, capítulo 4, verso 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis, que ya no viváis como vivíais antes. O en el capítulo 5, verso 7 y 8. Capítulo 5, verso 8. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad
como hijos de luz. Verso 15 del capítulo 5, que es el versículo con el que comenzamos el pasaje. Mirad pues con diligencia cómo andáis. Ahora, Iglesia, en base a lo que os he dicho de conocer a Dios, ¿cómo tenéis que andar? ¿Cómo tenéis que vivir? Esta es la visión grande de la carta. Ahora, si entramos en el pasaje del 15 al 21, Pablo va ahora a cambiar y lo que va a decir es, mirad, no andéis de así, sino andad de esta otra manera. Va a poner modelos en negativo y modelos en positivo. Pero antes de entrar ahí, ahora lo vamos a ver, va a entrar con una palabra diciendo mirad. ¿Sabéis lo que significa mirar? Significa párate. Párate. Ahora estamos en tiempo de verano. Párate. Y creo que es el primer paso para ser llenos del Espíritu. Pon un paréntesis. Párate en tu vida. Dice, mira con diligencia. Es decir, párate y ponte a mirar, a pensar con diligencia, es decir, con todas tus intención, no de forma negligente, no como quien mira una noticia así que no le interesa. No, párate y considera, reflexiona cómo estás viviendo. ¿Está el Espíritu guiando tu vida? Mira con diligencia cómo vives, cómo andáis. Y este es yo diría, el primer paso en cuanto a la llenura del Espíritu. Y ahora, como digo, Pablo, que yo me detengo en este tipo de cosas, yo espero no cansar a nadie, pero yo me detengo en este tipo de cosas de la estructura porque es que es importante, porque así vemos cómo Pablo está razonando y vemos cómo él está marcando su lógica, su argumentación. Párate, reflexiona y mira, te voy a dar 3 imágenes de lo que tú no tienes que andar. Mira, no tienes que andar como un necio, no andes como un necio. Mira, no tienes que andar como un insensato, no tienes que andar como un embriagado. Verso 15. Mirad con diligencia cómo andéis, no como necios. Verso 17. Por tanto, no seáis insensatos. Verso 18. No os embriaguéis. No vayáis por ese camino. Ese camino no corresponde con lo que Dios ha hecho por ti. Y va a dar 3 ejemplos en positivo. No como necios, sino como sabios. Verso 17. No como insensatos, sino como entendidos. Y aquí va a venir la última y fundamental imagen. No como embriagados, sino como llenos del Espíritu. ¿Veis cómo está marcando un no así, ahora vivís asá? Y esto es importante. Es importante porque vamos a entender en este contraste lo que Pablo está entendiendo por ser llenos del Espíritu. Mirad, cuando habla de no os embriaguéis, ahora vamos a entrar ya en el versículo 18, 19, 20 y 21, lo que es propiamente la idea de ser llenos del Espíritu. Antes de describirnos los rasgos de una persona, de una iglesia llena del Espíritu, nos va a poner este contraste. No seas un borracho. Y alguien puede decir, hombre, parece, ¿no?, bastante lógico que un cristiano no debería ir dando tumbos. Pero esa no es la idea de Pablo.
Lo que Pablo está hablando, porque por eso habla de sed llenos. El borracho, ¿de qué está lleno? Y ahora el cristiano, ¿de qué se tiene que llenar? Del Espíritu. Entonces aquí hay una imagen que Pablo está trabajando. Y esta imagen es importante, porque lo que Pablo nos está intentando abrir, para que nosotros lo entendamos, es que hay cierta similitud entre el borracho y el lleno del Espíritu y cierto importante contraste. Pero hay cierta similitud. ¿Cómo se emborracha normalmente la gente? Hombre, la gente no se coge 5 litros de alcohol y hace... No. Normalmente vamos de una forma casual. Bueno, hay de todo, ¿no? Porque ahora está el tema del botellón también. Pero bueno, quitamos eso. En aquella época no existía el botellón. La idea es un poco más que estamos en una... Pongamos en una boda. Al principio todo el mundo está un poquito más tenso, hay un poco de nervio, la gente, hay un poco de silencio. Ahora sale el vino y la cosa empieza a cambiar. ¿Y cómo se va la gente embriagando? Por los murmullos me imagino que estoy diciendo algo que habéis vivido todos, ¿no? Bebido y vivido. En un sentido, ¿cómo nos vamos embriagando del vino, de alcohol? Pues poco a poco, ¿verdad? voy hablando con Juan, y me tomo una cerveza, y después me encuentro con Ramón, me invita a otra cerveza y otra, y ahora un poquito más adelante tomo otra, y ahora ya empiezo a notarme que estoy mucho más distendido, más alegre, con más ganas de reír, de cantar, ya no hay tanta tensión. Pues hay algo de similitud con la llenura del Espíritu. Regular, paulatinamente te tienes que ir llenando del Espíritu. Al Espíritu, entendedme la imagen, no lo puedes tomar y lleno de un golpe. No, vas poco a poco. Voy hablando, voy al estudio bíblico, empiezo a ir al culto de oración, empiezo a escuchar una predicación, escucho una alabanza y voy poco a poco dejando que el Espíritu me vaya quitando el corset en el que yo he entendido que Dios tiene que estar, porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Porque el Espíritu quita eso. Poco a poco, gradualmente. Pero no solamente eso. Cuando, lo hemos mencionado, cuando uno va poco a poco embriagándose, también empieza a haber risas, y a uno que se pone a cantar, y uno que hasta se arranca y se pone a bailar. ¿Verdad? Hermanos, ¿quién son los que en el fondo de una celda pueden cantar? Pues hay dos tipos de personas, los borrachos y los llenos del Espíritu. Si tú vas a una comisaría y se mete en el calabozo y ves a uno riéndose y cantando, o está borracho y entonces no tiene conciencia y cree que todavía sigue en la fiesta, o eres Pablo y Silas, que estás lleno, pero del Espíritu. Y fijaros que ahora va a describir lo que son los rasgos de una persona llena del Espíritu, y fijaros lo que va a decir. Verso 19. Nos va a dar la manifestación de alguien que está lleno del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos, cantando y cantos espirituales, cantando y alabando al Señor, dando siempre gracias por todo a Dios, dando gracias, cantando, hablando. Son las manifestaciones de alguien que está lleno del Espíritu. Dejadme decir una cosa más. El ejemplo aquí de alguien que está embriagado es un ejemplo en negativo. Y es un ejemplo en negativo porque Pablo nos está diciendo, a través de la imagen que todos podemos reconocer, todos hemos visto a alguien siempre, en algún momento de la vida hemos visto a alguien dominado por el alcohol. Y va dando tumbos, y casi no sabe ni lo que dice, y no. Y Pablo dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, hay desenfreno. Te está dando una imagen del gozo de este mundo. Mirad, este mundo también te ofrece risas y cantar. Pero en verdad,
te está ofreciendo algo que te va a anular a ti, que te va a llevar a un desenfreno donde tú no tienes dominio sobre tu vida. El borracho ni siquiera sabe andar recto. No puede poner una llave en la cerradura, no tiene dominio. Ahora, el que está lleno del Espíritu, ¿sabéis cuál es uno de los frutos de ser lleno del Espíritu? Dominio propio. Aquí hay un gran contraste. Y Pablo lo está poniendo para que entendamos que en uno hay disolución, desenfreno, que por cierto, a la mañana siguiente vas a pagar una factura muy grande de la fiesta que te has pasado antes. Así es la risa de este mundo. Dura poco. Te lleva a un estado donde tú pierdes dominio de ti mismo. Acabas siendo un esclavo. Si no, díselo a los que tienen problemas con el alcohol o con las drogas. Un esclavo. Y por cierto, te va a cobrar una factura. Ahora, el que es lleno del Espíritu es otra historia. Y Pablo ahora ha dado 3 imágenes de lo que no debemos hacer, 3 imágenes de lo que sí debemos hacer. No necios, no insensatos y no embriagados, sabios, entendidos y llenos del Espíritu. Pero cuando llega el lleno del Espíritu, ahora nos va a dar 4 rasgos de la persona que está llena del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Hablando. La persona que está llena del Espíritu, aquí es como un test. ¿Tú quieres saber si estás siendo llenado del Espíritu? Pues Pablo te da 4 rasgos. A ver si te describe en algo. Hablando, conversaciones, temáticas, donde lo que tú hablas tiene que ver con temas espirituales. Esto no quiere decir que estés predicando todo el día. Esto quiere decir que detrás de todo tú veas temas espirituales, veas la batalla espiritual, que tú puedas entender que más allá del último partido de fútbol hay otros temas más relevantes. Ahora tu mente está siendo llena del Espíritu y el Espíritu te está haciendo ver la relevancia de otros temas. Y esto tú lo compartes. Tus conversaciones son diferentes. La persona llena del Espíritu tiene conversaciones, intereses, comparte temas espirituales. Primera característica. Segunda, cantando y alabando al Dios en nuestros corazones. La persona que está llena del Espíritu es una persona que tiende a la alabanza. De nuevo, la alabanza no quiere decir que estés cantando todo el día, sino que tu corazón, tu disposición sea siempre la de alabarle, la de reconocerlo en pequeñas cosas o en grandes cosas. La de tener presente en tu conciencia lo que Dios ha hecho en el capítulo 1, 2 y 3. Los beneficios que tienes en Cristo. La persona que va siendo llena del Espíritu es una persona que no solamente habla, sino que canta y alaba a Dios. Esta es la segunda característica. La tercera es muy curiosa, porque cuando se habla de la llenura del Espíritu, yo creo que de esta se habla muy poquito. Dando gracias. Mira, las personas que normalmente se van quejando, las personas que ven las arrugas en la iglesia, en el otro, en el jefe, en el vecino, en el marido, en la mujer, las personas que van con amargura, no suelen ser personas llenas del Espíritu. Lo siento. Pero eso sería tan raro como alguien que se haya tomado vino y esté sin ganas de participar en una conversación, esté callado, triste. Es raro, no es lo normal. Pablo dirá que uno de los rasgos es dando siempre gracias por todo. Por todo. Así que uno de los rasgos de ser llenos es la gratitud. ¿Cómo vas de gratitud? El último
es muy difícil a veces de ver porque aquí la traducción, y yo no sé si vuestra versión de la Reina Valera es como la mía, pero el verso 21 en mi versión lo han dividido y lo han pasado como al siguiente párrafo. Y además han cambiado el tiempo verbal. Pone en el verso 21, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y parece que es otra cosa. Parece que Pablo ha cambiado aquí el tema, pero no es verdad. Cuando uno mira, se da cuenta que Pablo ha dado estas 4. Sed llenos del Espíritu, hablando, cantando y alabando, dando gracias, todos en gerundio, sometiéndoos, que es el término en el original. Luego Pablo está dando 4 características de la persona que está llena del Espíritu. Y la última es extraordinaria. Sometiéndoos. Aunque aquí pone someteos, en el original es un gerundio. Y en esta última se va a detener. Lo digo con todo el respeto, pero a veces escucho hablar de la llenura del Espíritu y entonces es como una sensación, un escalofrío, un hablar en lenguas, que yo no estoy diciendo que todo eso no tenga su lugar, ¿eh? Lo que estoy diciendo es que aquí Pablo parece que esas cosas no las pone como la manifestación del Espíritu. La manifestación del Espíritu, según Pablo, o al menos según Pablo en este pasaje, es esencialmente una vida distinta. Tu conversación es distinta, tu visión de la vida es distinta, por eso das gracias, por eso alabas. Y una cosa muy curiosa que a mí difícilmente lo he escuchado, nunca relacionado con la llenura del Espíritu, que es sometiéndoos. Uy, yo creía que esto del Espíritu era más andar a 3 metros del suelo. Ah, no, pero Pablo lo va a traer a lo cotidiano de tu día. Porque a partir de aquí, verso 21, ¿sabéis lo que va a hacer? Va a decir cómo la manifestación del Espíritu, sometiéndoos unos a otros, se manifiesta en tu matrimonio, en tu relación con tu padre o con tus hijos, en tu relación con el trabajo. Fijaros lo que va a venir. Las casadas estén sujetas, los maridos, los hijos obedezcan, los padres que no, los amos, los siervos, y todo esto, que es, digamos, la expresión más cotidiana del día a día como tú y yo nos relacionamos, para Pablo debe de ser un reflejo de tus estar lleno del Espíritu que provoca en ti un someterte unos a otros, que Dios mediante ya lo veremos más adelante, qué significa esto. Pero quería dejar estas ideas, porque creo que aquí tenemos un buen bíblico test de qué quiere decir ser lleno del Espíritu. Hablando, cantando, dando gracias, sometiéndoos. Permitirme muy rápidamente, sé que el tiempo está avanzando, ir al verso 18 y detenernos en la expresión sed llenos del Espíritu. Ahora, ¿por qué es interesante? Por la forma que tiene Pablo de expresarlo. Mirad, es un imperativo, es pasivo y es presente. Es un imperativo. Sed llenos. Y esto quiere decir algo. Quiere decir que todos los que están aquí, no solo Ramón o los que tienen un ministerio, todos tenemos el mandato, el imperativo de llenarnos del Espíritu, de ser llenos. Es un mandato, no es una opción. La llenura, el ser lleno del Espíritu para el Hijo, la hija de Dios, no es una opción por si, ¿sabéis estos juegos de los ordenadores, de las maquinitas, que a veces te salen como un cajón y te dan puntos extras? Y si los coges, tilín, 50 puntos extra. Eso no es la llenura del Espíritu. Perdonad el ejemplo que es un poco burdo, pero lo que quiero decir es que no es una opción. No es para ganarte extra punto. Es un mandato. Una orden. Algo que tienes que hacer. Y la versión, o mejor dicho, el verbo es imperativo. Sed llenos. La segunda idea es que es pasivo. ¿Y qué quiere decir que es pasivo? Que no dice Pablo, llenaos del Espíritu, como si tú fueses el principal protagonista para ser lleno del Espíritu. Y esto dice, uy, pues esto parece una contradicción. No es mi responsabilidad llenarme, no me has dicho que es un mandato. Y aquí es una de esas cosas donde la Biblia es hermosamente
en tensión. Por un lado es un mandato, tú tienes que ser lleno, pero por otro lado es pasivo, tú eres lleno. Ser llenos te pone a ti en forma pasiva. Tú eres el recipiente en el que el Espíritu como soberano, Jesús dirá, el Espíritu sopla donde quiere. Es el Espíritu el que va a hacer su función. Por eso Pablo va a subrayar tantas veces que los dones que tenemos, no eres tú el que elige los dones. Yo quiero el de... No, es el Espíritu el que reparte los dones como a él le place. Porque tú eres lleno, tú eres recipiente. Por eso es pasivo. Sed llenos es al mismo tiempo una llamada a tu responsabilidad a permitir que el Espíritu haga su obra. Es el Espíritu el que lo va a hacer, pero eres tú el que tienes el mandato de permitir que Él lo haga. Y por último es presente. Y esto quiere decir que es algo que se tiene que hacer paulatinamente, regularmente. De hecho, la mejor traducción sería ir siendo llenos del Espíritu. Siendo. Es algo continuado. Es un presente que la idea es mantenida en el tiempo. No te llenas una sola vez y ya tienes para toda la vida. No, tienes que ir bebiendo. Ir siendo llenos. Termino con la pregunta final. ¿Y todo esto? ¿Cómo podemos nosotros ser llenos del Espíritu? Aquí tengo el mandato, parece que yo tengo que hacer algo, pero también soy receptor. Me han mostrado los frutos. Me ha llamado la atención Pablo a que me pare en este verano, me pare y piense con diligencia cómo estoy viviendo. Y me está invitando a que no beba vino, a que ese modelo de la satisfacción de este mundo no te va a traer nada, sino llénate, satúrate del Espíritu. ¿Y esto cómo lo hago? Esto daría para otra predicación, pero solamente quisiera dar algunas ideas. Lo primero es que creas que puedes ser lleno del Espíritu. Y esto no es poco. Cree que puede ser lleno del Espíritu. En este sentido, tienes que confiar, creer, lo que dice la palabra. Y la palabra dice que el Espíritu no va a ser escaso contigo. No te quiere dejar a un lado. Más bien eres tú y yo el que lo apartamos y lo apagamos. Pero Él no va a ir poniéndote poquito, Él quiere llenarte. ¿Lo crees? Porque si no lo crees, entonces ya estamos antes del primer paso. Una segunda idea es que está relacionada con lo que está diciendo Pablo, es que para ser llenos del Espíritu, en la imagen de ser llenos, es que primero te tienes que vaciar. Porque cuando tú estás lleno de otras cosas, difícilmente te puedes llenar. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Llenarte del Espíritu significa vaciarte de otras cosas. Porque si yo nada más terminar mi trabajo, me voy a mi casa y empiezo a mirar TikToks o empiezo a ver la serie que me gusta o me pongo a mirar o a escuchar o dedico cualquier cosa a mis aficiones, y eso llena mi vida, mi mente, ¿cómo te va a llenar el Espíritu? Si tú estás preocupado con la situación de tu hijo, la situación de tu marido, la situación de tu mujer, lo que está pasando internacionalmente, la política, hay que ver cómo está la ciudad de Jerez, la iglesia y el ministerio, y 1000 cosas que puedes llenar tu cabeza, tu corazón, tu conciencia, si tú estás lleno, ¿cómo te va a llenar el Espíritu? La idea de ser llenos implica vaciarte. Si no te vacías, no tienes capacidad de que el Espíritu te pueda llenar. O solamente esa porción pequeñita que le has dejado, podrá el Espíritu hacer algo, pero así no te va a embriagar. Todos sabemos que cuando hemos comido, aunque bebamos algo de alcohol, el alcohol no hace tanto efecto, ¿verdad? Cuando hemos comido, porque estamos llenos.
creer y estar dispuesto a vaciarse. La tercera, muy básica, muy fundamental. Medita en la palabra. Permite que la palabra te alumbre lo que el Espíritu quiere hacer en ti. Utiliza la palabra no como la responsabilidad de tengo que hacer un devocional y tengo que pasar 20 minutos, media hora. No, utiliza la palabra como ese grifo por el que Dios te puede empezar a mostrar lo que Él quiere hacer y lo que es tu situación y cómo Él quiere dirigirlo. Por eso es importante que la palabra no solamente se lea, sino se medite. Y este es un punto fundamental. Si no meditamos, si no estudiamos, si no te paras a pensar, ¿y esto por qué lo dice? Entonces vas a leer la palabra como quien lee el horóscopo en el periódico. Pero eso no llena. Permite que tu cabeza, tu mente, se empape de los principios, la forma de razonar, de ver la vida de Dios reflejada en la palabra. Y el último, creer, está dispuesto a vaciarse, meditar en la palabra. Y el último, pídelo. ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Pídelo. Mira, Lucas 11, hay un pasaje en Lucas 11 que a mí me parece que a veces, o por lo menos a mí me ha pasado, que no había visto este detalle, pero creo que es un detalle importante. En Lucas 11 se nos cuenta que Jesús estaba orando. Verso 1. Y no sabemos cómo oraba Jesús, pero tenía que ser de una forma bastante impactante, porque dice que cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Ese discípulo seguro que había orado 1.000 millones de veces, pero algo vería en Jesús y su manera de orar que le llamó la atención y le dijo: creo que lo he estado haciendo mal toda mi vida. ¿Me puedes enseñar? Y Jesús enseña. Entonces Jesús empieza a hablar de todo el tema de la oración, no vamos a entrar ahí, pero fijaros con la conclusión de Jesús acerca de la enseñanza de la oración. Verso 10 en adelante. Capítulo 11 de Lucas, verso 10. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. Y ahora fijaros. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. ¿Verdad que esto no lo hace nadie? Verso 13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Esto yo no me había dado cuenta. Que Jesús lleva toda la enseñanza de la oración a una petición: el Espíritu Santo. Va a ser tu bebida, tu pan, tu sustento. Como un padre es capaz de dar un pescado y no da una serpiente, da un pescado para alimentarte, para que tengas vigor, vitalidad, fuerza, ¿cuánto más el Padre va a dar el Espíritu al que se lo pida? ¿Quieres ser lleno del Espíritu? Pídelo. Pídelo. Cree. Vacíate de lo que es el elixir de este mundo, que después te trae jaqueca. Medita en la palabra y pídelo, que así sea.